Muchas gracias. Agradezco al comité organizador de este evento de alta especialidad, al doctor Fernando Hernández, y pues obviamente complementando la plática de Nacho Cardona, pues vamos a entrar también en materia sobre lo que son las deformidades angulares en valgo, que también son los retos más importantes a los que nos enfrentamos nosotros cuando ponemos una prótesis. Obviamente es una alteración muy compleja, en una alteración del hueso también con los tejidos blandos, pues hay muchas técnicas quirúrgicas descritas, como bien se ha comentado con amplitud. La prótesis de rodilla es una cirugía de tejidos blandos y obviamente son unos desafíos importantes para el ortopedista, ¿no? O sea, el hecho de poder corregir estas grandes deformidades que obviamente dada la laxitud ligamentaria y sobre todo las deformidades que conllevan a estas angulaciones, pues tenemos que colocar implantes que puedan condicionarnos una adecuada estabilidad. Hay que tomar en cuenta que son dos componentes, el déficit óseo y la contractura de los tejidos blandos. En el genu valgo o en la deformidad en valgo, observen ustedes la laxitud y la tensión, algo similar a lo que pudiese pasar en la articulación de la cadera, donde hay fuerzas de cizallamiento importante. Aquí son fuerzas que se van a contraponer tanto en la parte lateral como en la parte interna o en la parte medial. Las deformidades, tanto en varo como en valgo, ya nosotros tenemos, de acuerdo a las mediciones de nuestros ejes, a nuestros ejes anatómicos, a nuestros ejes mecánicos, cuando normalmente tomamos estas planificaciones, cuáles son las angulaciones normales. La evaluación radiográfica de estos defectos óseos nos va a servir y nos va a tener el gran factor de utilidad para que podamos definir o determinar la utilización de suplementos metálicos, vástagos largos e injertos autólogos. Obviamente que esta evaluación radiográfica es clave para que nosotros podamos tener una rectificación adecuada, la corrección de la deformidad y por consiguiente una adecuada estabilidad. ¿Cómo debe irse? ¿Cuál es la secuencia de esta planeación? Tenemos que definir la anatomía, cuánto vamos a quitar, tanto el fémur como la tibia, qué componente vamos a utilizar y sobre todo la resección tanto a nivel femoral condilar como la planificación de los tejidos blandos. ¿Cómo vamos nosotros a hacer ese balanceo, el gap balancing que nosotros conocemos al final para que podamos tener una adecuada reducción de los componentes protésicos, sobre todo en la deformidad angular en valgo, que es la más difícil? ¿Cómo las clasificamos? Obviamente hay deformidad en valgo fijo, deformidad en valgo severo, si son mayores a 10 o a 25 grados. Podemos nosotros tomar en cuenta que hay diversos factores etiológicos para esta deformidad que se puede en determinado momento presentar en un paciente que sea un reto para esto. Nosotros ya vimos, de acuerdo a las clasificaciones, en este caso la clasificación de AOS, de la inestabilidad después de una prótesis total de rodilla, los condicionantes, sobre todo en prótesis condilares primarias, que nos van a llevar a un valgo y una inestabilidad también en sentido anteroposterior, y eso puede condicionar dolor y una deformidad importante, aún con la marcha, en la cinemática de la marcha posterior al reemplazo. ¿Cómo vamos a planificar esta resección? Hay que marcar el eje diafisario fémur, hacer el corte en valgo, obviamente con reducción, tomando en cuenta que son deformidades muy severas, la mayor parte son mayores a 15 grados y se tiene que hacer una planificación adecuada de la resección de la tibia. Se marca el diafisario de la tibia con un corte en 90 grados. No es recomendable realizar resecciones óseas laterales mayor a 10 milímetros. La rodilla valga, como pueden ustedes obtener, van a haber aplanamientos condilares, tanto la parte externa y a nivel de la meseta tibial también, en la superficie de la meseta tibial externa, con acuñamientos importantes. Eso nos va a condicionar que tengamos en determinado momento que utilizar cuñas metálicas y en determinadas circunstancias también injertos óseos autólogos. Ustedes pueden ver la evolución en una rodilla sana, una rodilla con osteoartritis y en artritis reumatoide. La artritis reumatoide, es una enfermedad de tipo autoinmune, en la cual obviamente el organismo va a reaccionar con una destrucción articular y por consiguiente un aplanamiento de estos componentes anatómicos en la articulación de la rodilla. El estrés en valgo que hacemos con las pruebas y el estrés en varo nos va a dar el resultado de ver
tipo de laxitud ligamentaria nos estamos enfrentando. Cortar el menor hueso posible, indudablemente es lo que nos va a dejar un stock óseo, eh, sin disminuir esta línea articular, ni crear un gap en extensión muy grande. O sea, la sugerencia es que la guía de corte a 3 grados del eje anatómico sea perpendicular a la línea de corte del eje diafisario en la meseta tibial dañada, en este caso en la meseta tibial externa, para que podamos tener una adecuada corrección. Obviamente nos vamos a enfrentar en muchas ocasiones a deformidades angulares en valgo muy severas. En este caso, los mecanismos de extensión completa y de flexión. ¿Cómo vamos a hacer este gap balancing? Pues tenemos estos tips y estas, obviamente, cuestiones puntuales, a liberar el ligamento colateral interno de manera superficial y a liberar el ligamento oblicuo posterior también, obviamente dando extensión o dando flexión a la rodilla, nos van a permitir a nosotros, antes de colocar los implantes de prueba, determinar esta estabilidad tanto en flexo-extensión y obviamente nuestros espaciadores sean expulsados, que eso determina que todavía no estamos dando un adecuado nivel de corte y un adecuado balance. Esto es muy importante antes de poner un componente definitivo. El balanceo de los tejidos es obviamente con la finalidad de optimizar resultados de la artroplastía, proporcionar una articulación estable, duradera. Las fibras anteromediales que ya vimos nosotros, obviamente, cómo las vamos a balancear, cómo las vamos a liberar, tomando en cuenta las contracturas en flexión menores a 15 grados, que aquí en este caso en particular, pueden ser corregidas con la liberación de los tejidos. Tenemos que hacer una muy buena liberación, sobre todo en la esquina posterolateral, donde podemos tener una especie de estrés a tensión que nos puede condicionar luego que la rodilla no tenga una adecuada extensión. Indudablemente, ¿cuál es la definición de un valgo anatómico mayor de 10 grados? En lo que estamos hablando de la enfermedad, en lo que estamos hablando de la patología, pues las causas, artritis reumatoidea, osteoartrosis traumática, osteoartrosis y patologías metabólicas, indudablemente. Por ejemplo, podemos ver en este estudio, en este cuadro, el número de casos, el tipo de prótesis y las etiologías, que es lo que se utiliza obviamente una vez que tenemos ya establecido un diagnóstico de una deformidad angular en valgo, cuál es la sugerencia de la prótesis que se tiene que utilizar. Es importante y notorio que nosotros podamos entrar preparados. ¿Y cuál es la sugerencia? Siempre no entrar solo con una prótesis primaria, indudablemente hay que entrar con una prótesis de revisión en determinados momentos. La liberación debe ser gradual, como mencioné hace un momento, la colocación de los componentes de prueba, verificarlos, el gap balancing. Cuando la deformidad angular es importante y existe una pérdida de esa continuidad ligamentaria, tenemos que pensar también en una prótesis constreñida. Desde mi punto de vista, la deformidad angular en valgo es la más compleja, en la cual debemos entrar con por lo menos dos diferentes tipos de sistemas. Obviamente, todos estos osteofitos, todo este hueso reactivo que se forma alrededor de la articulación de la rodilla, hay que eliminarlo para que podamos tener una adecuada liberación de estos tejidos. Ya vimos la selección de los implantes. ¿Con qué debemos entrar preparado en este caso para este tipo de problemas? La elección del diseño protésico. Obviamente estamos hablando que es más estable el diseño que retiene el ligamento cruzado posterior. Aquí es lo recomendable. No podemos estar pensando en preservar un ligamento cruzado anterior. Normalmente o casi por rutina lo que hacemos o lo que se sugiere es que se elimine el ligamento cruzado posterior para que sean prótesis con estabilización posterior. Esto es básicamente como un punto clave a la hora de elegir el implante. Las osteotomías de los cóndilos laterales, la inserción del tendón popliteo y del ligamento colateral lateral, liberación del gastrocnemio lateral posterior. Obviamente tener en cuenta que estos cortes son a determinado momento con zonas de riesgo, sobre todo por el paso del nervio ciático popliteo externo. Tenemos que estar muy pendientes de esto a la hora sobre todo de corregir un valgo excesivo, ¿no? Tienen ustedes unos ejemplos de estas deformidades tan importantes. Todos estos tips que les hemos comentado, básicamente la liberación gradual de estas estructuras,
para que podamos tener un adecuado gap balancing. Obviamente el balanceo en extensión, cuando hay persistencia de este desbalance, se debe de continuar liberando en forma del pie crusting, la cápsula y la banda iliotibial. Tomen en cuenta que esto es tanto de proximal a distal y en sentido inverso a nivel femoral. Obviamente la clave es la liberación en la tibia. Observen ustedes estas imágenes con las deformidades tan importantes, las resoluciones que se le han dado en este tipo de procedimientos. Es válido, obviamente, tener en cuenta que se puede resolver con una prótesis primaria, pero pues tenemos que considerar siempre que debemos entrar con una revisión. Obviamente el índice de inestabilidad postoperatoria como la necesidad de colocar un implante constreñido hasta ahorita son bajos, no es una rutina poner ese tipo de implantes, pero debemos tener estas consideraciones, esas indicaciones actuales para la utilización de las prótesis constreñidas y sobre todo que tomen en cuenta que el gap balancing es muy importante, sobre todo en la fase de extensión, para poder tener una adecuada rectificación de esto. Les agradezco mucho el tiempo. No quiero irme antes sin despedirme de ustedes, sin promocionarles de nuestro Congreso Internacional de la MECRA, que va a ser del 1 al 4 de junio del 2022 en la ciudad de León, ciudad industrial muy importante, igual con mucha piel, y el evento de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera que se va a hacer en Guadalajara en febrero del próximo año. Agradezco la atención prestada a esta plática, despidiéndome con una bonita imagen del cuadrángulo de las monjas en la zona arqueológica de Uxmal, aquí en el estado de Yucatán. Muchas gracias.